Hace más de una década que el Costanera Center domina el cielo de Santiago con sus 300 metros de altura. Es el edificio más alto de Sudamérica y símbolo incuestionable de la modernidad y el crecimiento de la capital chilena. Pero hay quienes aseguran que más allá del vidrio, el acero y las luces, este coloso está edificado sobre tierra que nunca debió ser profanada. El terreno donde hoy se alza el Costanera Center tiene historia, mucha más de la que figura en los registros de la construcción. Mucho antes de que el megaproyecto inmobiliario fuera siquiera imaginado, este lugar era considerado por algunas comunidades como antiguo sitio ceremonial Picunche, un espacio sagrado donde se despedía a los muertos y se rendía tributo a los espíritus de la tierra. Hay quienes aseguran que bajo los cimientos del mall aún descansan restos de antiguos enterratorios indígenas, que levantar sobre ellos una torre de consumo fue un error del que seguimos pagando las consecuencias. Los indicios no son nuevos. A mediados del siglo XX funcionaba en ese mismo terreno las antiguas instalaciones de la Compañía de Cervecerías Unidas, la histórica CCU. En sus pasillos industriales fríos y oscuros ya circulaban rumores de presencias extrañas. Los trabajadores de la planta hablaban de puertas que se cerraban solas, pasos que se oían cuando nadie más estaba en el lugar y apariciones que paralizaban el alma. La más famosa fue la de la Dama de Blanco. Durante las décadas de 1960 y 70, decenas de empleados afirmaron haber visto una figura femenina vestida con una bata blanca, flotando por los pasillos de la cervecera, tal como constatan medios sensacionalistas como la revista Vea. Siempre aparecía entre las 3 y las 4 de la madrugada. Algunos guardias decían que lloraba, otros que simplemente miraba con tristeza. En mayo de 1967, un operario de turno llegó a desmayarse tras cruzarse con ella. El caso fue tan comentado que se cuenta, la empresa solicitó 3 limpiezas espirituales a sacerdotes que en distintos años bendijeron el lugar y rociaron agua bendita en rincones específicos de la planta. Al parecer nunca surtió un efecto duradero. También se registraron varios suicidios en el lugar. Obreros y trabajadores administrativos que por razones diversas decidieron quitarse la vida dentro del recinto. Uno de ellos en 1972 se lanzó desde una pasarela interior de mantenimiento. Otro en 1980 fue encontrado colgado en el depósito de botellas retornables. Ninguno dejó carta. Todo esto parecía haber quedado en el olvido cuando a comienzos del nuevo milenio comenzaron las excavaciones para el megaproyecto del Costanera Center. Pero pronto el eco del pasado volvió con fuerza. Durante la construcción del edificio entre el 2006 y el 2013 se registraron varios accidentes, algunos fatales. Trabajadores que cayeron desde alturas imposibles, herramientas que salieron disparadas sin razón aparente y estructuras que se desplomaron sin explicación técnica satisfactoria. Los rumores crecieron y con ellos las sombras. Hoy, ya terminado y en pleno funcionamiento, el Costanera Center sigue siendo foco de historias curiosas. En exclusiva para La Ruta Secreta, un guardia de seguridad del mall que pidió mantener el anonimato nos contó su experiencia durante los turnos de noche. Uno se acostumbra a escuchar cosas raras. A veces en los estacionamientos se ven sombras que se mueven aunque no haya nadie. No es paranoia, son formas que pasan cerca rápido, muy rápido. Lo más fuerte fue cuando vi a una mujer en el patio de comidas. Era como las 2 de la mañana. Estaba sentada sola de espaldas. Pensé que era alguien que se había quedado, pero cuando me acerqué ya no había nadie. Y a veces desde la caja de escala se escuchan lamentos de niños, como si lloraran o jugaran. Gente que ha salido del cine muy tarde también lo ha comentado. Sugestión colectiva, energías atrapadas o la consecuencia inevitable de haber alterado un sitio supuestamente sagrado. Muchos investigadores de lo paranormal se apresuran en culpar esta herencia macabra a la cantidad funesta de suicidios que han ocurrido en el lugar y que han obligado incluso a cubrir con muros de vidrio las escaleras mecánicas y los pasillos del centro comercial. ¿Mito moderno o realidad escalofriante? En estos días las certezas son lo menos. Sin alarmar a nadie, el Costanera Center es solo uno de los lugares más encantados de la capital chilena. Lo que sigue es un viaje por el Santiago embrujado. Y para acompañarnos en este trayecto contamos en La Ruta Secreta con el honor de una leyenda. Alguien que muchos ruteros han pedido desde ya años. Don César Parra. Y nos ponemos de pie. Investigador, escritor y divulgador chileno especialista en fenómenos paranormales y patrimonio intangible. Antes del boom de los youtubers de misterios, estuvo César Parra. Y hay que decirlo en mayúsculas.
Ha publicado varios libros emblemáticos como Guía Mágica de Santiago, Fantasmas y Casas Embrujadas de Chile, Diccionario de la Muerte, junto al más reciente Historias Chilenas de Fantasmas, que apareció el 2022 por Penguin Random House Mondadori. Libro que recopila más de 100 testimonios reales de experiencias sobrenaturales vividas en Chile. Cuenta con vasta trayectoria mediática como asesor y comentarista en programas de radio y televisión, Vía X, La Red, Radio Bio Bio, Canal 13, Televisión Nacional de Chile, Chilevisión, Megavisión. Actualmente continúa conduciendo en YouTube su legendario programa Pueblo Fantasma, que también es muy presente en redes sociales como Instagram y TikTok. También nos cuenta, está colaborando en un par de proyectos para Zona Latina. Además, es considerado el pionero en Chile del llamado turismo dark, liderando visitas guiadas a cementerios y sitios patrimoniales vinculados a la muerte y lo paranormal. Cuando nadie lo hacía, César Parra lo hacía. La ruta secreta. Tenía que pasar. Tenías que estar aquí alguna vez. Bienvenido a la ruta secreta, César Parra. Gracias, Pancho. Bueno, obviamente que honrado también de estar acá. He visto tu programa, me encanta su dinámica, así que gracias por haberme invitado. Bueno, es hora de asustar a la gente. ¿Escuchaste lo que leí del Costanera Center? Sí. Yo sé que tú conoces más historias de este lugar. O sea, mira, en realidad todo este tema de haber incurrido en violar como todas las faldas del Cerro San Cristóbal ha traído distintas desgracias como lo que fue la Torre Santa María el 81, los derrumbes que hubo durante la construcción de la misma Costanera, y obviamente que también el tema de el edificio Costanera Center. Ahora bien, yo creo que a estas alturas como que ya se retroalimenta, ¿eh? O sea, el tema de que haya tanto suicidio en el lugar. No, perdón, esto va a salir en YouTube, tanta automorición. Sí. Claro. Hace que esto se esté retroalimentando muy fuerte, ya sea porque atrae más energía, pero también porque aquella persona que va a tomar aquella difícil decisión, como que sabe que es un lugar, a ver cómo te lo digo, Cargado. No, yo te diría que es como un coliseo. Uh-huh. Es un coliseo de la automorición. Las personas suben, saben que van a ser vistas, saben que van a provocar un pequeño clamor en su despedida, y por lo mismo lo eligen. Y saben que además hay como un procedimiento de limpieza ya también. Así que en el fondo no se van a dar feos abajo. Oye, ¿y esta leyenda urbana que sostiene que hay un cementerio abajo? No, eso es un hecho. ¿Es un hecho? A eso atribuyo yo efectivamente todo lo que ocurre, ya sea desde el incendio de la Torre Santa María hasta obviamente las cosas que están pasando actualmente. Y la Torre Santa María también es otro de los lugares donde hay más aparición de espectros. Sí. O sea, a ver, me acuerdo que fue uno de los primeros también que me tocó ir a ver ese tema después del incendio. Y claro, los guardias eran mucho más dóciles en aquel tiempo, entonces te dejaban entrar, te dejaban trajinar. Y bueno, las señoras del aseo nos decían que efectivamente se encontraban con el bombero. Sí. En los ascensores, eso era muy, muy heavy. Yo cuando trabajé ahí, fíjate, ahí estaba la revista muy interesante en el piso 12. El día del aniversario del incendio, eso te iba a decir. Cerraban porque son 4 ascensores, cerraban el 4º ascensor. Porque había gente que se subía ese día y el ascensor era entero de espejo. Tú ibas solo, claro, y de repente mirabas el espejo y estaba el bombero, veías el reflejo del bombero. Y habían habido ataques de histeria, gente que se volvió prácticamente loca dentro de los ascensores pidiendo que los sacaran. Ahora bien, es raro cómo funciona el tema, porque bueno, si bien fue bien trágico lo de la Torre Santa María, me extraña que, por ejemplo, o quizás no, todavía ningún youtuber se ha atrevido a explotar, por ejemplo, el edificio del Banco Estado, el principal. Ahí hubo un accidente cuando lo estaban construyendo, un accidente en un andamio donde murieron por lo menos sus 12 trabajadores. El edificio, tú decías, el de Ahumada con... Sí. No, el de la Alameda, el grande. Claro. El que aparecía en la Gran Capital en los juegos. El que aparecía en la Gran Capital y que fue, construido en los tiempos del segundo periodo de Ibáñez. Hubo un accidente con obreros bastante serio, te diría yo. Murieron más o menos 2 o 13 obreros que estaban construyendo el edificio.
Y he escuchado algunas cosillas por ahí, pero todavía no está. Quizás aparezca en algún futuro libro, pero también ahí pasan cosas heavy. Santiago es una ciudad que tiene hartas historias de fantasmas. Santiago ha tomado conciencia de sí mismo, que es distinto, ¿ah? ¿Te acuerdas? Bueno, muchas veces lo hablábamos por ahí por los 90, el tema de que Santiago se tiraba para abajo, Sí. así como que se autodespreciaba en relación, qué sé yo, a Buenos Aires, Lima, etcétera, otras grandes capitales. Y después nos fuimos dando cuenta de que era bien entretenido. Y noto que hay como una especie como de desesperación de la cabrería por recuperar ese Santiago que se fue, como diría Oreste Plat. Uh-huh. Pero nosotros lo vivimos, pues. Yo me acuerdo efectivamente haber ido en los 90 a La Piojera cuando podía ir a entrar a La Piojera, cuando todavía La Piojera no se veía a sí misma, Autofagocitada. no se autofagocitaba. Y claro, y entraban los cantores, etcétera, con sus guitarras, mientras uno se podía tomar una cañita de chicha tranquilamente, como si estuviese ahí en otro planeta en medio de la ciudad. ¿Ah? Yo creo que la gran suerte que tuve fue que nos tocaron tiempos más vírgenes. O sea, cuando hicimos la primera sección en televisión Sí. sobre casos paranormales, que eso muy poca gente lo sabe, pero sabes que el evento fundacional de este tema de lo paranormal en televisión fue el gran y maravilloso reportaje que Paulina de Allende Salazar hace sobre fenómenos paranormales, tanto en Estados Unidos como en Chile. Eso cuando, al inicio de los 2000. Eso ¿no? fue exactamente coincidiendo. Porque tu primer libro es del 2005. Sí, pero yo antes estaba en Revelación, acuérdate. Yo Sí. estaba desde el 98 en Revelación con Percy. Sí. Entonces, Oye, ujú, qué bueno que nombras a Percy, porque Sí. es un personaje que hay que nombrar en este tipo de temas. sí, escuché el otro día a una chica, ya, ok, está bien el feminismo y todo, pero también tienen que situar a Pepe Antártico en su época, Sí, así sí. como alegando que cómo podían rendirle homenaje a un señor que había creado a este malévolo ser que andaba detrás de todas las ninfas de la ciudad. Es otra época, por supuesto que hay que situarlo allí. Pero además Percy tiene ese lado paranormal, pues Percy estuvo en Revelaciones. Muy poca gente sabe, pero en Percy... la revista de OVNIs también tuvo. Mira, Percy, claro, levantó su proyecto propio porque, bueno, así era antes. Cuando quería decir algo, fundaba ahí una revista. Y tú estuviste con él trabajando. Yo estuve con él, pues yo fui a presentarme con corbata, con currículum, con escrito, porque yo quería trabajar con él. Me gustaba mucho su revista. Y Percy me dice, bueno, mira, lo típico, no te vas a poder pagar, me dice. Pero sí, si me llega una invitación para un evento, tómala, es tuya. Y es verdad, cumplió. De hecho, pude recorrer Chile gracias a invitaciones que a él le hacían. Pude ir a conocer la secta Mon por dentro. Fue muy entretenido eso. Fue entretenido. Y como te digo, lo de Revelación se conoció un poquito y me llaman de TVN para que empiece a asesorar y a trabajar con la primera sección paranormal que tuvo Canal 7. Que surge a raíz del éxito que tuvo El ese informe reportaje, especial sí. de Paulina Allende Salazar. ¿Y qué fue? ¿Dónde era esa sección en el matinal? En el matinal, inauguramos ahí lo matinal Y era en la época de Felipín. Felipe. ¿Tú De trabajaste con Felipín. Felipe? Yo trabajé con Felipe, yo tengo una muy buena anécdota ahí con Felipe. Cuéntala, pues aprovecha. Mira, voy al Museo de Historia Natural y porque, bueno, había un tema ahí con que le penaban a señores del aseo en la noche, Oye, qué sé yo. perdona que te Dale, dale. escribí en el Mercurio sobre los misterios del Museo de Historia Natural y se enojaron conmigo. Bueno, conmigo también se enojaron, Sí. te voy a contar por qué. Bueno, entonces las señoras que sentían como este terror en la zona más encima de la deidad Ona, Sí. ¿ok? O Selnam. Y bueno, ese era mi objetivo. Era como no te salgas del libreto, la idea de hablar del Selnam, ya. Pero uno que era más inquieto, que era más desafiante, ya me fui para el sector La Ballena, etcétera, que también se contaba lo suyo, que había alguna especie de cosa escondida debajo de la ballena. Sí. Pero a mí lo que me impactó más fue saber que habían cajas y cajas y cajas con osamentas mapuche de comienzos del siglo XX. Entonces yo dije, no, este es un momento de que se sepa eso. O sea, a ver cómo te lo digo, si ya a comienzos de los 2000 tenía la tecnología suficiente para poder decir, bueno, en realidad ya vamos a mandar a hacer, qué sé yo, estudios completos de la osamenta y los vamos a devolver.
pero las tenían ahí a pito de nada. Entonces yo llegué con mi teoría al canal, yo dije, yo creo que aquí están penando porque estamos hablando de que es un cementerio, pues si tienen muchas osamentas mapuche. Me dijo, no te metáis en ese tema, porque del museo nos pidieron que no te metáis en ese tema. Entonces ahí ya el día del reportaje, pasan el reportaje completo y yo estoy en un contacto en vivo, ni más ni menos que con Gonzalo Valenzuela, el periodista. Y él me tenía que preguntar a qué le atribuía yo el asunto y yo tenía que decir, bueno, al CELNAM. Sí. Y yo no me puedo reprimir. Y digo, bueno, yo atribuyo los fantasmas, querido Felipe, a que en realidad aquí hay una situación terrible donde hay osamentas, mapuche, guardadas en condiciones no muy apropiadas. Son más de 200, no sé cuántas son, pero yo creo que a estas alturas, con el conocimiento que hay de anatomía, etcétera, de tecnología anatómica, ya deberían ser de vuelta. Gonzalo Valenzuela, man, queda paralizado. Hay un silencio de 2-3 segundos. Y Felipe dice, ¿sabes qué, César? Tienes toda la razón, me dice. A lo más punta de choros, po. ¿Sabes que tienes la razón? En realidad deberíamos hablar con las autoridades. Hacemos un llamado a las autoridades del Museo de Historia Natural para que se devuelvan ya esas osamentas, para que se llegue a un acuerdo con los pueblos originarios de cuándo se va a hacer esta devolución, porque en realidad tenías razón, ya van más de 100 años, no tiene mucho sentido. Si no hubiese sido porque Felipe interviene, hasta ahí nomás llega mi carrera televisiva, pero fue muy buena esa anécdota. Felipe siempre apañaba las buenas causas, po. Oye, ¿es verdad que Felipe era bien creyente en estos temas? Bueno, de hecho, seguramente en el famoso incendio de su casa se debe haber quemado el ejemplar de la guía mágica que le obsequié, autografiado. Y tenía un ejemplar. Me lo pidió, etcétera, yo se lo traje, obviamente. Y sí, pues tenía un ejemplar de la guía mágica. Y le gustaba. Le gustaba esta sección, pues. Pero no le gustaba ir al terreno, sí. ¿Le daba miedo? No sé si le daba miedo o tenía... o prefería seguramente ir a otro tipo de cacería ya después de las 9 de la noche. El asunto que no nos acompañaba mucho. ¿Sabes quién iba harto? Claudia Conserva y Viñuela le gustaba ir. ¿Sí? Me acuerdo una vez Viñuela, fuimos al cementerio de Quillota. Yeah. Viñuela, no, en realidad no le gustaba ir, pero cumplía su deber. Entonces íbamos al cementerio de Quillota, que no es cerca. Estaba muy resfriado ese día. Entonces echando pericos para allá, no, yo no debía haber venido, etcétera, porque vine. En cambio, Claudia siempre ha sido un amor. Ella era su pega, su trabajo, su misión, lo que tenía que hacer y lo iba a hacer bien. Y llegamos al cementerio de Quillota y dije, vamos a darle una lección a mi querido amigo Viñuela, una lección con cariño, sí. Entonces me acuerdo que llegamos al sector porque íbamos a este cementerio maravilloso del Cerro Mayaca, que es un cementerio en lo alto de un cerro, y lo llevamos hacia el sector del mausoleo de los espiritistas. Yo le dije, mira, yo nunca he dudado que una psicofonía al menos un sí va a salir. Entonces le dije a Viñuela, hagamos un intento de comunicarnos con los espiritistas. O sea, ellos creían en esto, así que yo más seguro que nos van a arreglar una comunicación. Y me acuerdo que le dije, haz tú la pregunta. Le sugerí una pregunta, así como preguntas si es que están aquí. Entonces, hace una pregunta así como, ¿hay alguien aquí? ¿Nos quiere decir algo? Y le responde en la psicofonía, sí, que ya deberías empezar a creer en nosotros. ¡Oh! Lo escuché, fue clarito, fue para mí. Ahí le cambió la cara, obviamente. Eso lo marcó por años. De hecho, siempre, yo escuché muchas veces después de la televisión cómo contaba la famosa anécdota de cuando le hablaron los muertos en Quillota. ¿Y andaba contigo? Andaba conmigo. Oye, César, en la portada de tu libro, la guía mágica de Santiago, sale esta casa que estaba en Grecia. Absolutamente. Que era la típica casa embrujada de Ñuñoa. Lamentablemente demolida, sí. Y que era una casa con mucha historia, ¿no? La Casona Mujica. ¿Y por qué crees tú que esa casa era el símbolo de las casas embrujadas de Santiago? Mira, era curioso porque yo más que tampoco tiene tanta historia. No, pues, si en el fondo, mira, a ver, Rill la eligió, yo no la elegí,
porque yo en realidad no tenía mucha... Reel era tu editorial. La editorial de aquel tiempo, sí. Y fíjate que pero igual pasó algo curioso. Ya, mira. Yo no creía que hubiese tantas historias ahí. De hecho, yo tenía constancia que la familia todavía vivía ahí. Lo que pasa es que en el fondo ocupaban un fragmento de la casa. Tiene una mansión esa. Claro, pero era como una abuelita así con su nieto que todavía vivían ahí. La casona Mujica. Otro antecedente paranormal que tenía yo era que un grupo de teatro una vez había entrado a la mala a hacer una sesión fotográfica y había una foto muy buena. La chica estaba como una de las chicas actrices que estaban haciendo como esta performance. Se saca una foto con las manos así y en las sombras salen así las manos. Es muy loco. Hacemos la sesión de fotos. Oliver Maugis fue el fotógrafo de aquella sesión para la portada, que quedó muy bonita y icónica hasta el día de hoy. Pero como te digo, aparte de esos pequeños sucesos, no tenía una gran fama de casa embrujada. Pero aquí viene lo divertido. Oliver Maugis hace la sesión y 2 semanas después se incendia. Fue la última sesión de fotos que se le hizo a la casa. Sí, pues me acuerdo que se quemó completa. Absolutamente. Y es más... y ahora hay como un strip center ahí. No, hay un banco Itaú, algo así, una cuestión muy loca, una farmacia. Pero fíjate que a veces me preguntaban el tema de la portada del libro y del incendio que coincidieron. Yo decía, sí, fue parte del plan de promoción que establecimos con la editorial. Oye, si tuvieras que hacer un ranking de lugares en Santiago encantados, ¿cuáles son tus favoritos? A ver, igual obviamente que han pasado años desde la guía, así que quizás varíen algunos puntos y otros se mantengan. A ver, yo creo que las casonas clásicas siguen... Es que lo que pasa es que ahora me da un poco de pena por los youtubers, porque igual ahora como que la gente está más endurecida, cuestan más los accesos, etcétera. Antes te abrían las casas a ti, pero... Claro, antes éramos muy... es que eran pocos también. Era el peso de la televisión, po. O sea, tú decías que iba y de tal o cual canal. Y la gente se rendía ante ti, po. Era como, oh, wow, Canal 7. Ahora no, da lo mismo eso. Yo te diría que la más importante para mí sigue siendo... la casona de Fresia con Salvador, la casona de la Inés Echeverría. ¿Qué es la casa de los espíritus? La casa de los espíritus. Yo esa la pongo en primer lugar en el ranking. Me tocó ir 2 veces. Y aparte de las buenas psicofonías que obtuvimos, de la buena canalización que hizo Carmen Cancino, yo también obtuve, como te digo, buenos registros en cuanto a fotografía. Y las leyendas que se contaban eran terribles. O sea, nadie todavía puede identificar. Yo creo que puede ser Rebeca, la hija de Inés Echeverría, la que mató el marido. Pero siempre se dice que a medianoche se tiraba una chica desde el balcón al suelo. Y esa casona que es un palacete que queda ahí. Así que es. queda muy bien cuidado. Por Salvador, de Santa Isabel hacia el sur, sí. Una cuadrita. Es una calle chica. Y llama al tiro la atención, porque es una casa enorme. No, absolutamente. Sí. Y como te digo, me alegro que esté bien mantenida. Y esa es la casa de los espíritus esa es la casa de los espíritus, porque efectivamente Inés Echeverría, ya como en la segunda generación del espiritismo chileno, hacía sesiones ahí con las hermanas Morla. Sí. Entonces, eso es el epicentro del espiritismo en Chile. Y claro, en el fondo, como que las personas que fueron a aquellas maravillosas sesiones recuerdan cómo las mesas, el famoso tema de las mesas parlantes, ¿sí? Se daba muchísimo, o sea, saltaban las mesas, pero también a veces salían volando por los corredores, po. Como con vida, ¿sabéis qué? Con vida. Y ahora mira la memoria, para el estallido social, un amigo que vivía en cerca de Plaza Italia se fue con su señora porque básicamente se fueron por esos días, ya no se podía vivir por la lagrimas. Claro. Y le arrendaron a un conocido una casa que es por Lautaro, la calle que es paralela. Sí, po. Y da el patio pegaba con esta casona. Claro, sí, son como una serie de pasajes paralelos a Salvador que llevan nombres de próceres indígenas. Esta es Fresia. Y Lautaro es la que estaba adelante. Y fíjate que en esa casa, en el patio, había como un sótano. Sí, absolutamente, confirmo. Y a nosotros...
fuimos un par de celebraciones de cumpleaños en esa época. Tú te acercabas ya a la puerta del patio, del sótano, de la casa, que es vecina de Sí. y era hacían 38 grados en Santiago, por decir, te estoy exagerando, pero en ese lugar había una temperatura bajo cero, era heladísima. Y y decía, ya, no bajen, nos decía el dueño de casa. ¿Sabéis qué? Yo he bajado y ahí abajo siento que hay alguien. Y nadie quería bajar. De verdad, nadie quería, porque y la señora de él decía, no, a mí me da miedo esta. Y ellos finalmente se fueron porque efectivamente pasaban cosas como se iban a acostar. Uh-huh. Y estaban ellos dos, no tenían hijos, nada. Y a la mañana se levantaban y en la cocina todas las puertas de los aparadores estaban abiertas. Y curiosamente la casa daba con la casa, con esta casona gigante. Que hay muy poca gente que sabe que ahí está. Absolutamente. Al lado en un lugar muy central de Santiago, la Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Mira, y dos cositas al margen. Bueno, una de las cosas que me llegó ahí por primera vez fueron los reportes que tenía Kaminsky padre, que era el comandante bombero, que muchas veces le había tocado ir por llamados de que los vecinos veían incendiarse la casa. Sí, y eran incendios falsos, pues no ocurrían. Y cuando entré la segunda vez, fíjate que... La están vendiendo la casa ahora. Yo vivo cerca, pasé. Mira, ojalá que quien sea que la venda le dé el mérito que posee, porque yo sé que actualmente está en bodegaje y todo, pero el dueño sabe las cosas que pasan ahí. Y es súper respetuoso con la casa. La cuida mucho. Entonces ya, pues lo que te iba a decir era que se nos dejó abrir, pues las chimeneas estaban selladas. Yo tenía una tinca con las chimeneas. Las logramos abrir y adivina, había ristras de ajo que no sé cómo estaban conservadas desde el año de la pera. Era como que alguien estaba protegiendo, a no ser que alguien me diga ahora, no, lo que pasa es que el ajo se usaba en las chimeneas no sé qué para evitar el humo, no sé, que se saliera, el olor a humo. Pero yo vi ristras de ajo como que evitaban que algo saliera de la casa. ¿Ok? Estaban en todas las chimeneas. Y esa casa está llena de chimeneas, pues si tú la miras por fuera, está pues, con... Claro, entonces como te digo, ¿quién puso ese ajo ahí y con qué intención? Nunca lo supe. Es súper loca esa casa porque de verdad tú te acercas, porque es un pasaje chiquitito, que no tiene salida. Fíjate, de hecho al fondo está como una guardería de carabineros. Exactamente. Sí. Y tú llegas a esa casa y sientes que hay alguien mirándote de la casa. Así es. Yo la otra vez llevé tuvo mi hermana acá y le dije, ¿queréis conocer la Casa de los Espíritus? Porque yo vivo relativamente cerca, 5 cuadras, y andábamos en el barrio Italia. Entonces, vámonos de vuelta por acá y vamos a conocer la casa, vamos a pasar a la Casa de los Espíritus. Y la llevé, nos paramos afuera y me dice, ¿sabéis qué? Siento que nos están mirando. Y de verdad esa casa tiene una cosa, te la compro completamente porque tú te paras al lado de esa casa y sientes un peso tremendo. Sí, o sea, apoyo la emoción. Para mí todavía sigue siendo una perla olvidada de Santiago, porque que yo sepa ningún youtuber ha tenido acceso. Porque la casa Dubois, por ejemplo, sí. La casa Dubois... La que queda en Quinta Normal, ¿no? Sí, pero el problema es que está totalmente reformada. Yo también la conocí en estado salvaje. Yeah. También como en esa época de los 90. Ahí te pasó una cosa como muy aterradora. Mira, pasaron dos cosas bien brígidas. Pero una vez me contaste algo, no sé si fue en esa casa o en otro lugar, una experiencia que tú decías que era la más fuerte que te llevas. Mira, cuando me tocó ir con Chilevisión, fue con Canal 13, estábamos filmando en el segundo piso. Yo pedí que la casa estuviese a oscuras totalmente. Era el año 2012. Había como una transición entre la casona abandonada y recién estaban empezando a habilitarla para que fuera oficina. Entonces, conservaba el encanto de los dos mundos. Hoy día es como... Ahora está totalmente reformada. Pero ahora es algo de Quinta Normal, ¿no? Sí, es como un espacio cultural. Es como la casona cultural de Quinta Normal. Pero cuando yo fui, claro, era la casona con la maleza alta, etcétera, otra cosa. Y estaban las gárgolas. No. Las gárgolas ya había sido retirada, porque esa gárgola tiene una historia aparte. Ya, después vamos a la gárgola. Entonces, estábamos en el segundo piso recorriéndola con Canal 13, cuando de repente, un estruendo. Prendimos las luces, y un camarógrafo, le habían botado la cámara.
Y él juraba y rejuraba. Me empujaron, compadre, me empujaron. Estaba asustado. ¿Ah? Y bueno, en el fondo seguimos la grabación, pero ese camarógrafo quedó muy perturbado por el suceso. O sea, realmente fue un golpe fuerte. Después me acuerdo que yo no participé en un programa muy bueno que condujo, que hizo Chilevisión, en el cual yo no asesoré directamente. De repente la directora me llamaba y me dio un consejito. Entonces le dije, no te abrieron en tal palacio, anda a Quinta Normal, anda ahí. Y te haya unas buenas sorpresas en la casona Dubá. Vale, siguió mi consejo y un jovencísimo Martín Cárcamo entra con una medium, está en el segundo piso y adivina, pues. Empieza a pestañear la luz. Y ahí Martín quería salir nomás. Quería salir arrancando. Yo habría estado fascinado ahí, pero él no quería salir. Y la medium dijo, aquí hay cosas que lamentablemente no puede controlar, etcétera. Y hasta ahí nomás llegó la nota, po. No avanzaron mucho más. Pero me gusta la historia de la casona Dubá porque es como al final de la escalera, po. Sí, se es parece muy parecido al guión del final de la escalera. Sí. Para los que no conocen, básicamente es chico que nace con malformaciones, que el padre reniega de él y lo mata y lo entierra en algún lugar. Sí, la película se llama en inglés The Changeling. La pueden encontrar. Yo creo que no está en todas las plataformas, pero es una muy buena película. Está en YouTube completa. Sí. Es una película de terror de las buenas películas. Yo te digo, o sea, junto con El Exorcista, The Omen, yo creo que Al final de la escalera es la que completa la gran trilogía de los 70, güey. Y yo te diría que es la gran película de fantasmas. Y es la gran película de fantasma por antonomasia porque toca todos los tópicos. Sí, así como dicen que Encuentros Cercanos es la gran película de los ovnis, The Changeling es la película definitiva para entender el mundo de los fantasmas. Pero verdad, efectivamente, está completa en YouTube. The Changeling o Al final de la escalera con George C. Scott. Sí. Para si alguien la quiere buscar. Oye, ¿y cuál es la historia de la gárgola? Ya, entonces, ¿qué pasaba? Como que toda la mala vibra de la casa, porque todo se resumía a que, bueno, las penadoras eran básicamente de la madre, de este muchacho mal formado que se arrepentía de esto, y que había noches en que, yo la vi de hecho, cuando fuimos a filmar con el TC, yo la vi, efectivamente había una dama de época arriba, en el último piso. ¿Ah? Tú la viste. Yo pedí a las cámaras que por favor, o sea, me costó ya, venga, tú sabes que movilizar a un equipo de televisión es muy difícil. Pero le dije, vengan chicos, hay una aparición ahí, vengan. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? No es un palo, es una persona, weón. Filmen. No salió, lamentablemente. ¿Pero tú la viste? Yo la vi. Y hay una dama de época que se pasea melancólicamente por el último piso. Y los otros vimos el recuadro misterioso en el patio. Estaba ahí. Yeah. Así como bordeado por ladrillos, lo que eventualmente podría ser una tumba. No lo comprobamos, obviamente, en una visita nocturna. Y el tema de la gárgola era muy curioso porque esa gárgola estaba cargadita. Fíjate que... ¿Qué fue de la gárgola? Mira, la gárgola fue extraída, se nota el corte todavía, y la fueron a botar quizás dónde. Pero esa gárgola era como súper heavy porque si tú la insultabas, dígase, así como si pasaba y, así como por fuera y dice, uy, pero qué cosa más fea, ¿por qué la tienen aquí? ¿Por qué no la sacan? Bueno, hubo un caso de una señora que dijo eso. Oye, pero qué cosa más fea sacarla de aquí. Quedó con parálisis en ese mismo momento. No se pudo mover por bastante rato. Pero tuvieron que mandarla con licencia su parte de semana. Pero el tema era que decían que se movía, me acuerdo. Claro, decían que se movía, pero tú cuando ya te metías directamente con ella, ya sea para pelarla, para encontrarla fea, para decir que asustaba, la gárgola te miraba feo y te agredía también. ¿Y la sacaron y se...? La sacaron, pero yo creo que obviamente que ya es histórico que la hayan sacado. Estamos hablando de que alguien reconoce un objeto maldito y la manda a sacar. Eso para mí es importante. Me habría encantado conocerla. Hay un par de fotos por ahí circulando. Pero ya el hecho de que se haya movilizado un municipio para sacar un objeto maldito es muy divertido. Tú en tu libro nombras también el Palacio de la Moneda como un lugar con... Sí, ahora bien, yo te soy franco. Creo que quizás quise dejar marcado la moneda también por algo político. Yo quería que se supiera que habían fantasmas porque habían hechos de sangre.
que yo quería, que me interesaba, que quedaran fijados ahí. Pero después, hablando con guardias de palacio, amigos que trabajan ahí, efectivamente la cosa es densa, po. Efectivamente ya en la noche. Lo que pasa es que... A mí fíjate que me contó un... que se me olvide. El tema era que en esa época ni siquiera la Guardia de Palacio había como un tema, estoy hablando de los 90, había una especie como de secretismo todavía, no se sabía muy bien cuál había sido exactamente la oficina del presidente Allende, no se sabía exactamente, y todavía de hecho, no sé, corrígeme tú, pero creo que no hay una placa que honre el lugar donde se asesinó, se hizo la automatización del perro Olivares. No hay una placa, no lo sé. Pero para mí esos puntos eran claves, absolutamente. O sea, la oficina de Allende y el lugar del suicidio de Augusto Olivares eran para mí lugares que son fuertes por los testimonios que he escuchado. De hecho, yo te podría decir dónde se suicidó el perro, pero solamente de oída, porque lo han visto. ¿Sí? Sí. ¿En qué lado? Estamos hablando, a ver, espérate. Estamos hablando del primer patio, casi por el lado de la escalera, donde están esas gárgolas raras que tienen como piernas. Sí. Ahí. En el centro. Sí, a ver. Augusto Olivares, en el fondo, es también no se encierra él, no. Él lo hace ahí porque yo creo que también que deja algún testimonio de algún modo. Sí, absolutamente. Fíjate que a mí me contó alguien que trabajó muy cerca de Pinochet. No lo puedo nombrar, pero era muy, muy cercano, que Pinochet le tenía terror al fantasma Allende. Yo supe, que se le aparecía. Yo supe por ahí, por Pamela Giles 1.0. La Pamela Giles antes del actual. Sí, que el general Prats se le aparecía así como el fantasma de Macbeth, así, a Pinochet en la casa del presidente Errázuriz, en la casa de los comandantes en jefe. Sí. Y que por eso habría mandado modificar una parte de la casa. Y habría buscado mudarse de ahí, irse para otro lado. Sí, no, yo creo que ahí había un motivo, estaban todos los elementos servidos para una aparición. O sea, estamos hablando de esta traición, esta cosa medio shakespeariana, etcétera, de Lady Macbeth con Macbeth, así que sí, pues se decía que el fantasma del general Prats aparecía a los pies de la cama del matrimonio. Y que gritaba, que Pinochet gritaba. Claro, ¿no? Y que por eso tenía un par de brujas que lo asesoraban. Tenía hartas brujitas que lo asesoraron. De hecho, hace poco supe que una de ellas sigue viva en el norte de Chile, la Eliana Merino Ibáñez. Que lo ayudaba a limpiar sus pecados, decían. Claro, era y exorcizar sus fantasmas. Sí, fue como la etapa ya más fuerte de este afán de Pinochet por la brujería. Pero hay un dato muy interesante ahí, fíjate, que el Mario, el librero de la Aquileo Forestal, ¿ya? Él trabajaba en la Feria Chilena del Libro de la que está en Plaza Perú. ¿Ya? Que estaba cerca de la casa de Pinochet de Errázuriz. Uh-huh. Y fíjate que le cerraban la librería para que él y doña Lucía pudieran sacar el libro. Y compraban hartos libros de esoterismo, ufología y todo lo que tuviera que ver con misterio. Pero así, mucho. A ver. A mí JJ Benítez me contó cuando él lo entrevisté que Pinochet lo mandó a llamar. Yo creo que claro, era una estrella ya, JJ, sí. Lo más probable es que Pinochet haya querido conocerlo. Porque quería saber más del tema, estaba muy interesado en todos los temas paranormales. Sí. Fíjate que ahí hay un tema, el Pinochet paranormal. No se ha hablado mucho Pinochet mirado del Pinochet paranormal. Sí, o sea, mira, yo te diría que incluso como del Pinochet paranormal, esotérico también, o sea, su relación con Propaganda Tube, con la logia esta, la P2, etcétera. Tengo entendido que supo del tema también de ¿cómo se llama este contactado italiano? El maestro de Giorgio Bon Giovanni. Sí, espérate, sí. ¿Cómo es que se llama? Se nos fue el nombre. Sí, pero también sabía de él, quería conocerlo, etcétera. Sí. Pero por supuesto, o sea, Pinochet iba desde, ¿cómo te lo digo? Desde ese integrismo marianista, muy de
tradición, familia y propiedad, Sí. hasta ya obviamente cosas más. Y para mí, por lo mismo, Miguel Ángel de Villa Alemana es hijo de esa tradición, familia y propiedad en Sí, cuanto sí. a las raigambrios de la aparición y Tienes el toda la texto razón. de la aparición. Sí, sí. Que es muy interesante el texto de la aparición de la Virgen de- Absolutamente. Yo, mira, tuve la suerte en este viaje, uno de los motivos era juntarme con mi buen amigo, mi librero amigo, Adonai, que me tenía unos libritos ahí inéditos de la aparición de la Virgen de Villa Alemana. Quiero investigar un poquito más allá de ese caso porque tiene implicaciones, como te digo, con tradición, familia y propiedad, que es un temazo. O sea, ya tradición, familia y propiedad, su historia, su existencia, es un tremendo tema. Oye, volvamos al Santiago Encantado. Ujú. Cerca de la Moneda, en el centro histórico de Santiago, ¿qué otros lugares? La cargados? Nación. El edificio de la Nación. Sí, fíjate que hay una aparición muy piola. Ojalá que ahora la gente empiece a buscarla. Fíjate, una vez CNN fue a hacer un reportaje sobre el cierre del Diario de la Nación. Ya la típica nota nostálgica, las máquinas que no van a volver a rodar, qué sé yo, las imprentas. Y empiezan a revisar tomos antiguos de la Nación. Que a todo esto, Los empastes. mis agradecimientos a la UDP por tremendo trabajo de haber digitalizado todo eso. Todos le debemos una a la UDP. Y en un momento, fíjate que tú lo puedes buscar, está la nota en televisión. Están viéndose con los archivos de la Nación y hay una cara de una mujer en la mesa. En el vidrio de la mesa, donde están chajinando esto. Como un reflejo. Un reflejo de la cara de una mujer. Así como esa que aparece en el funeral de Don Corleone. Sí, sí. Así. Una mujer quieta, mirando a la cámara. Y nadie reparó en eso. Güey. Nadie reparó en eso. Tiene su fantasmita también la Nación. Y ese edificio además tiene una historia curiosa, ¿no? Pues ese edificio tenía una torre. Ese edificio tenía una torre, que hay varias teorías respecto a su desaparición. Una incluso que tiene que ver con el tema de Roberto Barceló. Volvemos a la Casa de los Espíritus. Como que no había que darle tanto bomba al edificio. Así que era mucho monumento para un arquitecto homicida. Sí, y derribaron la torre. Y habrían derribado la torre justamente a petición también de Inés Echeverría. Y no se me puede olvidar, obviamente, que la Caja del Seguro Obrero, actual Ministerio de Justicia, lugar donde yo trabajé también un tiempo, 6 años. Y yo te puedo garantizar 2 cosas. Cuando decís, trabajé un tiempo, 6 años. Hoy día para las nuevas generaciones trabajar 6 años es una eternidad. Como En un casi lugar- jubilarse, weón. Sí, no, tenés razón. Sí. Y ya, pues la cuestión es que cuando trabajaba yo ahí, me quedaba haciendo muchas horas extras. ¿Sabes por qué? Porque todavía yo no tenía internet en la casa, pero sí había en la oficina. Entonces me quedaba imprimiendo puras tonteras de fantasmas y cosas así que recién estábamos descubriendo lo que en otras partes se hablaba. Y fíjate que de repente empezaba a escuchar ruido. A veces, las primeras veces no me inquietaba. Yo decía, debe ser que están ordenando para el día siguiente. Empezaba a escuchar ruido de mesa y silla. Justo arriba de mi piso, el 11º, está el 12 que era el del casino. Y yo escuchaba ese ruido de sillas, mesas, etcétera. Y una vez un gendarme iba pasando. Un gendarme estaba revisando el edificio. Hola, ¿está todo ahí aquí? Sí. Oiga, así que los chicos todavía están ordenando arriba. No. Esa pega la hacen como a las 8 y se van. Yo estaba a las 9. ¿En serio? Sí. Subí, efectivamente, pues. Nadie. Estaba cerrado y las mesas ya estaban ordenaditas, etcétera. Así que yo muchísimas veces escuché ese ruido de mesa y silla. Lo otro que te puedo garantizar es que el piso también se detenía porfiadamente en el piso 6. Que era donde efectivamente había sido el amechallamiento de los chicos. Siempre, así, pero era... Y mandaban a los técnicos arreglaban, volvía a detenerse en el piso 6. Y lo otro es que una vez el boletín interno del Ministerio de Justicia sacó un boletín de las historias de fantasmas que los funcionarios contaban. Invaluable, lo tengo por ahí en mi colección. Y claro, la Nani, por ejemplo, que era la histórica secretaria de la edición jurídica, vio pasar ella le constaba que habían pasado fuera de su oficina, por el pasillo, 2 hombres de sombrero y abrigo con maletines.
Entonces ella se asomó, no vio a nadie. Le pidió a los gendarmes que por favor se fijaran si es que se retiraban del edificio de 1940, justamente. Y no salió nadie de esas características ese día, ese edificio. Entonces, ¿quién andaba ahí? Pero no era una visión que solamente la Nani hubiese visto. Muchos lo veían. Muchos habían visto esa pareja de maletines. En tu libro y también en tu canal de YouTube y TikTok se repite mucho, o yo por lo menos he visto varias historias de fantasmas en el metro. Sí, me encanta el tema de los fantasmas en el metro porque yo llego a la conclusión, Pancho, de que no es el lugar, ni siquiera a veces es la historia. A veces simplemente un lugar puede estar embrujado porque hay cierto tipo de pequeños demonios, de bichos, por decirlo así. Bajo astrales, así. Bajo astrales que les gustan los lugares oscuros, que sean oscuros tanto de noche como de día, para poderse ocultar. Y eso va desde el sótano de una casa hasta el metro. Y generalmente, ¿cómo espantan a la gente? Bueno, fingiendo este llanto de guaguas, etc. El otro día subí, de hecho. Sí, por eso Claro, hace poquito mandaba a Pueblo Fantasma un video. Pero tú no subiste una foto hace mucho tiempo atrás de... ¡Oh, qué terrible! Sí. Es que no sé si es la misma, pero había una foto que se toma una persona en el metro, la Universidad de Chile, tarde, que está sentado, solo, pero se ve al lado la sombra de una persona. No, la historia de esa foto fue así. Fue un par de chicas que habían ido al tour del cementerio. Sí. Y se van arriba del metro y van bromeando, hablando del tour, etcétera. Y una de ellas le toma una foto a la chica, que va sentada, al lado de la ventana, y aparece una especie de vampiro, porque de hecho tiene las orejas puntiagudas, un abrigo y una mirada siniestra. Es un vampiro, no tengo otra forma de definirlo que un vampiro. Y esa foto fue heavy. O sea, de hecho, logré dar con la chica que diera su testimonio en Pueblo Fantasma, mostramos la foto, y por fin le pudimos dar una forma a esa fotografía. Porque esa fotografía yo tardé harto tiempo en saber quién había sido la autora, cuál había sido el contexto, etcétera. Pero de ahí ya lo tenemos completito. Y como te digo, fotos de gigantes que se aparecen de pronto en el metro. Y también fue una gran... Tú deberías invitarlo, es un gran tipo. Este tema, el libro que sacó David Toledo, que se llama Historia de Ferrocarril Metropolitano, gran amigo mío David, marcó un antes y un después, porque fue primera vez que alguien del metro develaba los misterios del metro. Entonces, toda esta historia respecto de las automorizaciones del metro, ese tipo de cosas, y de los fantasmas. Y las estaciones fantasmas. De las estaciones fantasmas y de los fantasmas quedaron al descubierto. O sea, de los que relata David, mi preferida es obviamente la niñita, así como la Shirley Temple, que se aparece ahí en los andenes de la estación Santa Lucía. Sí, ese es bien así como repetido. Jugando con la cuerdita, sí. Así con sus zapatitos de charol, como si fuera Shirley Temple. Hablábamos de los 30. Es como el arquetipo de la niña que no te haría nada. Pero te han llegado buenas historias. Sí, acuérdate que también está la del niño que se aparece en medio de los andenes de Estación Santa Ana. Sí. Y que de pronto al lado del niño aparece papá y mamá. Y cuando un guardia empieza a bajar para tratar de agarrarlo, se desplazan como si fueran patinadores diestros. 100 metros más. No, se desplazan primero 100 metros más, se alejan del guardia. ¿Ya? No, y ahí todos salían arrancando simplemente. O sea, era algo que no respondía a ninguna lógica. Pero hay una historia que iba a contar, que yo te interrumpí, que dijiste, esta es muy buena. ¿Cuál sería? Espérate. Que era algo que te habían mandado, una que subiste hace poco del metro. A ver, espérate, está la del gigante, está la de los niños, está la de... Espérate, ¿cuál será? Ya, pero déjame parchar con otra... Pero la del gigante, por ejemplo. No, la del gigante se ve claramente una especie de cosa... con sus manos forzudas hacia el lado, sus piernas abiertas también. Tú tratas de buscarle así una excusa. A ver, déjame... Tiene que ver quizás con alguna forma del túnel, algún tipo de tecnología del metro que yo no haya identificado. No te calza ninguna. Entonces, fue una cosa así, como estas especies de gigantes que JJ pone en sus libros de humanoides, así, que está ahí petada en medio del metro, en medio del túnel. ¿Sabes las historias que me gustan también a propósito del metro?
son las historias de viajeros en el tiempo, que también me han llegado como 5 historias de ese tipo. Ya, escógete una. Mira, a ver, me gusta mucho, te podría nombrar la más heavy, que es la de la señora que viajó a los años 20, pero te voy a contar otro porque me gusta el detalle, porque tú decís, ¿cómo lograr? A ver, lo de la señora yo estoy seguro que le pasó, porque esa vez no quería hablar. ¿Y dónde le pasó? Le pasó en el portal Fernández Concha. ¿Y qué? ¿Entró y de repente estaba en otro lado? Salió de un negocio de telas y estaba en los años 20. Ella alcanza a recorrer casi una cuadra hasta que un momento le da miedo y vuelve al único lugar que le parecía familiar, porque era la tienda de los textiles. Uh-huh. Entra y vuelve a nuestra época, pero eso le pasó a ella en los 60. Ya. Y me gusta cómo ella habla de cosas que no es fácil explicar para una persona viejita, por el tema de que hablaba de que los autos tenían los focos hacia afuera, los típicos Forte, qué sé yo. El tema también me llamó la atención de que hablaba de trechos del Paseo Ahumada que no estaban pavimentados, y eso es verdad. Eso es verdad. Uno tiende a pensar que ya hacia 1910 estaba toda Ahumada pavimentado, y no, faltaban trechos todavía. Pero la otra que me llegó fue muy buena. Fue una chica que estaba saliendo del Metro Moneda. ¿En qué año más o menos? Estamos hablando, no hace poco. Pongámoslo, a ver si como el 2005, por ahí. Eso hace 20 años. ¿En serio? Sí. Es que, ¿sabéis qué? Siento que... La velocidad de las cosas, y parece que ayer era 1990. Es que, ¿sabéis qué? Como que el tiempo para mí se detuvo después del 2000. Todo lo demás es como, ha pasado muy rápido. En fin, esta señora sale como el 2005, etcétera, y se va por calle, espérate, ¿cuál es la Nathaniel? Hacia el otro lado, hacia el lado de la Moneda. Ah, ya, pero da lo mismo. Ya, Teatino. Teatino, sí. Teatino. Empieza a meterse por Teatino y empieza como a desconocer cómo va vestida la gente, po. Y la gente va vestida la típica usanza de los años 50, ¿ok? Hacia lo más Marty McFly. Y llega un momento en que ya efectivamente... y lo que le llama la atención es que pasa una de estas antiguas... estos antiguos carros policiales. Sí. Pero grandotes, estos Ford enormes, así... Que eran negro con blanco. Claro, que eran negro con blanco. Eso le llamó la atención. Sí. Primera cosa que le llama la atención. Y el carabinero la queda viendo, así como ella también a él. Así como, ¿por qué va vestido así? Los dos preguntándose. Sí. Ya, y hasta ahí yo te podría decir, sí, cuestionable, sí, podríamos discutirlo, pero para mí lo decisivo fue el tema del aroma. Me dijo, Santiago olía distinto, me dijo. ¿Y a qué olía? Era como un olor como más 18ero, como a campo, no sé. Y obviamente era un Santiago mucho más pequeño, ¿cachai? Sin tanto smog, qué sé yo. Donde en el fondo, si tú decías Bajos de Mena, no era sinónimo de un barrio malo, sino que era sinónimo donde tú sabías que ibas a comprar buenas cerezas de buena calidad. Ese Santiago más chiquitito, sin tanta Coca-Cola y con más... ¿Cómo se llama con más sorbete Letelier. Sí. Yo creo que ella sintió como mira, tratamos de descifrar el aroma y era como un Santiago que olía a sorbete Letelier. Oye, recién nombraste a la foto de un supuesto vampiro. Tú en tu libro hablas de un caso de vampirismo en el Cerro Blanco. Sí, hoy me lo tienen más pirateado. Sí. Todos hablan del famoso vampiro Cerro Blanco, pero nadie dice... Nadie tiene la hidalguía en este país de decir, mire, César Parra con toda esta historia, etcétera. Eso me lo pillé fue una suerte que me haya pillado esa historia. Tú sabes que a mí me gustan mucho los libros antiguos. En eso soy un sibarita de los libros. Es bien curiosa esa historia. Sí, es bien curiosa esa historia porque... Y además ocurre en 1897, que es el mismo año de la publicación de Drácula. Sí, 95. Sí, mira. Pero bueno, el mismo año en que Bram Stoker escribió Drácula. A ver, no voy a dar todos los... A ver, si quieren búsquenlo. Algunas veces he dado el nombre del libro, etcétera. Pero ahora no lo voy a dar. Era una chica que era esposa del embajador de Italia en Chile. Entonces, bueno, ella, para aprovechar sus momentos libres, que no han sido mucho, se interesó por la cultura mapuche. Y de hecho, uno de sus libros es referente a nivel de cultura mapuche. Estamos hablando de que realmente ella tuvo un verdadero interés por la cultura mapuche. Pero allá va ella en esos menesteres,
cuando un día se acercó su empleada doméstica y le dijo algo así como: oiga, señora, yo he notado que a usted le gusta harto el tema de los cuentos, así como de los mapuches y eso. ¿Quiere que le cuente uno bueno? Ya cuénteme uno bueno. Y la señora decía: mire, yo vivo en Recoleta y allá se contó una cuestión que pasó como una semana. Y ahí la empleada le cuenta que efectivamente había pasado que una chica también muy humilde servía en casa de una familia de clase media alta, curiosamente que su patio daba hacia el Cerro Blanco. Y bien, o sea, sí, es totalmente, mirando los planos de esa época, Sí. es totalmente factible. De hecho, al día de hoy hay casas que dan al Claro. Es que de hecho, si tú a veces decís que existía la población Los Canteros y te dices: ¿qué población Los Canteros? ¿Qué es eso? Como que nadie se acuerda, fue en los años 60. En fin. Ya, pues entonces, que esta chica, el muchacho, el hijo de la familia, le echa el ojo a esta chica que hace el aseo y ella se deja querer, pues, y finalmente también, para que estamos con cosas, es un salto cuántico en cuanto a sus posibilidades de sobrevida, pues, en aquella época. Y viene esta parte de la historia es súper importante y todos lo olvidan cuando cuentan esto. Ella tiene que ir a decirle a su pololo, que era un cargador de La Vega, que ya no va a vivir más con él, ni que quiere tener nada que ver con él y que lo deja. Ya, lo pateaba. Sí. Y este tipo se mata de un modo muy heavy. Él se coloca un puñal aquí y corre hacia un muro. Se auto... Hizo la automorición, sí. pero de un modo golpeándose así. Sí, y es una muy mala muerte. Entonces eso es lo que se olvidan los chicos que me piratean la historia. Tiene una muy mala muerte. Para mí, él es el vampiro. Él es el candidato más fuerte para ser el vampiro de Cerro Blanco. Por la mala muerte. Porque, o sea, históricamente han sido los que tienen malos ritos funerarios o malas muertes los que se convierten en vampiros. Y ya, pues entonces ella empieza a hablar con este chico, incluso están prometidos en matrimonio, los papás no se oponen. De hecho, ella empieza a vivir en la casa como una más. Y el muchacho le dice que va a tener que ir al norte, a ver unos negocios de la familia, etcétera, pero que quede al cuidado de sus papás, que no se sienta sola, todo eso. Ya, pues mi amor, cuídate mucho, qué sé yo. Se va, y aquella misma noche, por el lado del patio de atrás, en el cristal, así muy vampírico, déjame entrar. Y confundiéndolo con su novio, dice: papi, no hay camino a La Serena, etcétera, al norte. Y le abre la puerta. Y este compadre la toma del brazo y la saca hacia arriba, hacia el cerro. Y aquí viene lo loco. Y esto para mí es una garantía de veracidad. Primero, bueno, tenemos el nombre de la autora del libro, que para mí es primera garantía de veracidad. Pero lo otro es que los colmillos van aquí, al antebrazo, justo ahí a la altura del codo. Sí. Y de ahí empieza a absorber sangre. La deja muy mareada y se despide. Pero solamente con reverencias, con señales. Nunca el muchacho habla, el vampiro habla, la cosa habla. Y esto se repite como 2 veces. Hasta que los papás de su novio empiezan a notarla un poquito debilucha, un poco pálida, y le preguntan qué le pasa. No, es que Mario, pongámosle Mario, ha estado viniendo a ver en la noche, siempre entra por el patio. Pero si Mario ya está en el norte, ya pues está viendo los negocios, entonces no es Mario. Y ahí se instala una guardia armada de 3-4 hombres. Y aquella noche efectivamente se repite el asunto. Este vampiro la lleva a Cerro Blanco, pero cuando el vampiro empieza a escuchar que viene una partida de cazadores detrás de él, que lo van a cazarlo a él, se da cuenta que ha sido traicionada por ella. Y le da un escupitajo, mezcla de saliva y de la misma sangre de la chica en el rostro, así. Como: me traicionaste.
y baja, según la misma chica describe, como a grandes zancadas, grandes saltos, así como si fuera Jack el Saltarín, Sí. hacia el cementerio, hacia el sector del Patio de los Castaños. ¿Y su tumba está ahí? No Porque sabemos. No sé qué. porque hay otra tumba que se relaciona con un vampiro. No, es que esa historia que yo te digo es la de la folclorista. Sí. Hay otra que es de un cronista un chileno, que de hecho tuve la suerte, Pancho, de encontrarme ayer también 8 ejemplares. Ahora tengo 2, por suerte, que es don Aurelio Díaz Mesa. Sí. Y don Aurelio Díaz Mesa tiene en uno de los tomos una historia que se llama Extraño relato sucedido en el cementerio general, que es otra historia de vampiro, que se trata básicamente también una pareja joven, qué sé yo, pero ahí él da el nombre y el apellido. Ahí está lo curioso. Que, bueno, se muere prematuramente el marido, y tú sabes que antes los mausoleos del cementerio general eran básicamente unas pequeñas casuchitas, Sí. donde tú ibas metiendo los ataúdes al fondo nomás, así como Empujándolo, ¿no? como los ataúdes de Barbados. ¿Ok? Entonces, bueno, pasó eso con el novio, y ella va unos días después junto con su familia, pide que la dejen sola un rato, avanza sola por el cementerio, va a ver a este marido, ella viuda ya, y de repente empieza a cachar que se mueve la tapa del mausoleo. Y aparece este desgraciado envuelto todavía en el sudario. Y empieza a perseguirla. Una escena muy surrealista. Y ella arranca, dice, obviamente que entiendo que esto no es natural. Arranca, pega grito, corren los sepultureros, corre la familia a encontrarla. Estamos hablando de 1850, por ahí. Y la agarran y dicen, ¿qué te pasó? No, sucedió esto. Y más encima tenía un trozo que le había logrado arrancar del sudario de este tipo. Entonces, durante muchos años los mismos sepultureros del cementerio general, la gente iba y decía, oye, ¿me puedes mostrar el mausoleo donde salió el vampiro? Sí, venga, por unas chauchas te llevo. Ya, listo. Así como un primitivo César Parra que iba a mostrar cosas. Ya vamos a conocer el famoso mausoleo. Y esto sucedió durante mucho tiempo, hasta que un día efectivamente va alguien, pide ver el mausoleo, abre la tapa y había un esqueleto adentro. Y este esqueleto tenía una estaca en el pecho. Era como que alguien lo había cazado y lo había devuelto donde tenía que estar. Tenemos un Van Helsing en Chile Un desconocido. Van Helsing. Yo soy un convencido que fue Fray Andresito. ¿Sí? Yo siempre tenía un proyecto, me encantaría hacer una novelita así. Fray Andresito, cazador de vampiros. Porque tiene historias que... Tienen historias increíbles. Sí. Más encima que Fray Andresito era... Yo creo que efectivamente el Ghost Tour los empezó a él. A él le encantaba hacer misas de difuntos los viernes en la noche dentro del cementerio. Con antorcha y todo eso. Tú como pionero en estos tours en el cementerio, ¿tenés algún lugar favorito? ¿Del cementerio? ¿Sí? Son tantos. No digáis la pero... Capilla Verde, porque todo el mundo dice la Capilla No, Verde. claro, todos dicen la Capilla Verde. A ver, yo te diría que desde que ocurrió el suceso de La Llorona, el 2019, yo no sé si te lo contaron por ahí. No, dale, a ver. Mira, con esta ya terminamos. Pero mira, el 2019, antes de todo, estallido social, pandemia, Sí, todo. sí. Corría el mes de abril más o menos. Tú sabes que a mí me encantaba ir cerca del cementerio. Yo vivía al frente. lado, sí. Tiene una vista magnífica. Había el cementerio, el Cerro San Cristóbal, No hicimos un programa Hospital San José. Hicimos un programa de té. Hicimos un programa, sí. Fuimos a tu casa y después recorrimos Sí, el cementerio. de Encontramos más. hasta la tumba de Adolf Hitler, ¿te acordás? No, del primo chileno. Sí, que es de apellido Hitler, sí. De apellido Hitler. Y... Espérate, pues entonces era como abril de ese año, el 2019. Yo creo que, ¿sabéis qué? Yo creo que fue algo así como los mexicanos, así como los mexicas, cuando una voz de mujer les empezó a señalar los cielos que se venían los españoles. Yo creo que fue algo así. Se empezó a sentir unos lamentos, compadre.
unos lamentos así como larguísimos, horribles. Los tengo en el teléfono, ahí sí podemos mostrarlo después. Pero esto partió así. Fue a verme un guardia del cementerio general. Los guardias sabían que a mí me gustaba muchísimo el tema paranormal, que me manejaba bastante en el tema. Me dijeron, necesitamos ayuda. ¿Ya? Vamos, pues. Me contaban más o menos lo que pasaba, vamos. Y nos situamos por dentro, cerca del patio de los disidentes fue esto. Y se escuchaban unos lamentos, compadre, así unos 3 por hora. Más o menos, esa era la frecuencia. Y recorrían todo el patio de los disidentes y un poquito atrás hasta Puerta San José o un poquito antes. Y fueron varios días. Y de hecho, incluso era tan descarado el fenómeno, Pancho, que tú te podías colocar por fuera y escucharlo por fuera. Te ganabas en la esquina de San José con Sañar y lo escuchabas. Los guardias del Instituto del Cáncer empezaron a llamar a los del cementerio, así como se les quedó alguien adentro, parece, chicos, porque se escuchan unos lamentos terribles. Lo mismo los del San José Nuevo. Ya, pues me van a ver, y claro, yo efectivamente constato la veracidad de lo hecho, que hay un lamento sobrenatural. Entonces yo le digo a los guardias, bueno, primera cosa, aquí nadie va a avisarle a la tele, pues si no esta cuestión se va a transformar en un circo. Nadie le avisa. Pacto de honor. Pacto de honor. Le contamos al director, pacto de honor. Esto no sale para afuera, porque se habría convertido en un circo. Quizás habría sido mejor, no lo sé, pero en ese momento me nació que esto no tenía que saberlo nadie. Porque además en ese momento se transformaba en un laboratorio de investigación. O sea, al fin voy a poder averiguar bien qué es lo que es la Llorona, si es que es la Llorona, si es que hay de verdad en eso. Y traje un par de días después a 2 muy buenos amigos míos, mediums, poderosos mediums, y los metí ahí, les conté un poquito el contexto de la historia, y los metí ahí al patio de los disidentes, obviamente que los acompañé, pues fuimos todos acompañándolos. Y empezaron a mirar, a oler, a olfatear, así como al de hacer los mediums. Y de repente, con esa seguridad pasmosa que tienen los buenos mediums, señalaron una sepultura en el suelo. Acá, fue él. ¿Ya? ¿Y qué pasa? ¿Por qué él? Porque el señor X, como dice ahí, hizo un pacto con el diablo. Pero seguramente era muy viejito, por lo que veo, etcétera. No le avisó a su familia y lo enterraron en tierra firme. Ah. ¿Tú entendés? Sí, pues, exactamente. Claro, entonces... Claro, entonces, wow. Entonces lo que siempre hemos creído que es la Llorona, en el fondo no es la Llorona. Son almas sufrientes. Yo al día siguiente fui a comprobar en los registros y efectivamente el señor X había ingresado al cementerio el mismo día que habían empezado los lamentos en la noche. Entonces, bueno, los mediums también ahí súper fríos. Estábamos hablando de una persona que había hecho pacto, o sea, que él voluntariamente se había entregado al maligno, pues. Y me dijeron, espérate un mes y medio y ya no se va a escuchar más. Se va a demorar como un mes y medio en desaparecer. Y así fue. Después de un mes y medio, yo grabé mucho video, grabé mucho audio de ese suceso. Como te digo, a veces volvía de noche de la radio, volvíamos de Ponte tú de la Bio Bio o después del ADN, y yo me quedaba, a veces le pedía al Uber, párate aquí, párate un poco, dame 5 minutos. Y me colocaba en la esquina, y ahí estaba y seguía todavía. Y bueno, y efectivamente se dejó de escuchar. Yo te digo, fue fabuloso porque pude desestructurar el fenómeno de la Llorona. En el fondo nunca la Llorona ha sido lo que nosotros creemos. Es otra cosa. ¿Existe entonces el ruido de almas sufriendo? Por supuesto que sí. ¿Por qué sonaba un hombre como una mujer? O sea, como una mujer, como el lamento de una mujer. Porque quién sabe cómo cresta suena el lamento de un alma perdida. Eso mismo te iba a decir. Claro. Ahora, lo que hablabas tú de que lo enterraron en tierra, claro, efectivamente en el cementerio hay otras tumbas de personas que hicieron pacto y que los ponen elevados. Claro. De hecho, hay una que tú me mostraste que tiene al frente pusieron unos leones vigilándola. O sea, era porque el arquitecto Cruzmont
sabía perfectamente que delante del mausoleo que él estaba construyendo para sus padres, tenía un mausoleo que al parecer, por la altura, por el tema de las cuñas que dejaban el ataúd sobre el terreno. Se supone que tú tienes que, a alguien quiere su pacto, lo tienes que enterrar en alto para que no se entierre. Claro, básicamente para que al menos quede en su purgatorio individual, pero sí, que no se lo lleven al infierno. Sí. ¿No? Y eso pasa con Martín Busca, sí, pasa con Cortés Monroy, que es el que tú me estás señalando, pasa con un montón de casos. Y que tiene estos leones al frente. La de Cruz Montt tiene esos leones enfrente porque, claro, estamos hablando de que... A ver, si usted va al cementerio va a notar que los leones están durmiendo. Sí. Pero estos leones están súper inquietos, ariscos, y es porque Cruz Montt los deja como en clave esotérica protegiendo el mausoleo de sus papás. Por supuesto que sí. Qué heavy. Oye, César, tú ahora estás radicado en Puerto Montt. Así es. Dejaste la capital. Así. Está ahí como cerca incluso de Chiloé, de la tierra mágica. Oh, sí. Ahora bien, ni tan desconectado Santiago, te digo, me gusta volver cada cierto tiempo a guiar un par de tours, a ver cómo... ¿Y en región estáis haciendo tour, no? Fíjate que en Puerto Montt pasó lo contrario. Yo me presenté como quien era, etcétera, presenté un proyecto al municipio y el municipio me contrató para hacer tours, cosa que es fabuloso porque a diferencia en Santiago, donde los chicos tienen que pelearse las locaciones, etcétera, todas las empresas que han salido después de la primera, que fue la mía. En cambio allá yo digo, ya, hoy día quiero jugar en el Liceo Tanto, quiero jugar en el Museo de Puerto Montt, quiero jugar, qué sé yo, en el Hospital Antiguo. Y bueno, el municipio, mis maravillosos compañeros ahí del Departamento de Cultura y Turismo se lo consiguen y lo negocian y se lo consiguen como sea. Y hemos hecho hasta el momento el Cementerio General de Huasco, que es como el histórico de Puerto Montt, donde está enterrada la crema y nata del nacimiento de la ciudad. Y la famosa Casa Pauli, que tiene una historia maravillosa, güey. Esa historia. Estamos hablando de que, a ver, aparentemente la muerte de la hija no habría sido lo que todos creen, no habría sido un suceso por tifus o por algo así. Esto fue brujería. Ahí tú ves, en la Casa Pauli, tú ves el enfrentamiento, más puro que en ninguna otra parte, de la magia huilliche contra este patronazgo alemán. Es heavy la casa. Y las aristas de este conflicto que se llevan a Ostrudis, se llama Ostrudis la hija de Don Pauli, a propósito de un personaje de los Nibelungo, de la nieve de los Nibelungo, pero también se llevó a Rosita Renal esta cosa. Sí. Rosita Renal muere muy joven y yo te aseguro que no es tan... O sea, la enfermedad de Rosita Renal fue muy loca, o sea, fue por un bicho que le había picado 20 años antes, así. Entonces, para mí también yo la atribuyo a su relación estrecha con la Casa Pauli. Ok, bueno. ¿Y se viene el libro? Por supuesto que se viene el libro. ¿El próximo año? No, firmamos con Random y se viene para este Halloween. Así que, ojo chicos, tienen diversión en Halloween. Se viene un libro potente, con lanzamiento y todo. Por supuesto que vamos a hacer algo acá. ¿Y es con guías de historias de fantasmas? Sí, pero a ver, si tú me preguntas cuál es la diferencia entre el pornográfico Historia Chilena de Fantasmas, y en el fondo me fui con Tuti, son un montón de historias. Aquí son menos, pero yo creo que hay más estilo, hay más contenido, te permite incluso llegar a encariñarte con las víctimas. Y hay una historia maravillosa del accidente de Aeroperú. Wow. Ya, pero no la contemos ahora. Bueno, esperemos para el libro. Sí, esperemos para el libro, ahí te la cuento. Bueno, muchas gracias por este espeluznante capítulo junto a César Parra. Gracias, amigo mío. Soy el emisor Francisco Ortega. Escucha o descarga este y los otros capítulos de La Ruta Secreta desde emisorpodcasting.com o de tu plataforma de audio preferida. También nos puedes ver a través de YouTube y seguirnos en Instagram en @laruptasecreta. Descansen, viajeros de lo imposible, donde sea que estén.